Para mí la stop motion tiene una cosa muy interesante, que es que trabajas con las manos, con los materiales, las texturas, es algo que me fascina. El hecho de estar viendo cine y de tener la sensación de que lo tocas. Y luego otra cosa es el accidente, es decir, en stop motion, como trabajas con materiales, estás expuesta a accidentes, y entonces la imperfección y el accidente es algo que me gusta mucho, porque refleja un poco la vida, la real, ¿no? Lo orgánico, y esto me atrae mucho. Es que en realidad a mí me gustaba el cine de mucho antes, entonces, bueno, la física me gusta mucho, y estudié físicas, pero me acabé dando cuenta ya trabajando que quizá no era lo que más me llenaba, y entonces fue cuando viré hacia el cine, estudiando guión, y mientras estudiaba estuve trabajando en un cine, y que fue en Estrasburgo, en Francia, y afortunadamente, bueno, he trabajado en un cine de arte y ensayo, y una cosa muy bonita que me pasó es que el hecho de trabajar en el cine me permitía entrar a todos los cines gratis, con lo cual tuve, esa fue, yo creo, que mi mayor escuela, y fue viendo allí cine, y sobre todo cine de animación, que fue donde yo lo descubrí, cine de animación ruso y checo principalmente, que me fascinó por cómo trabajaban con los materiales. Entonces, cómo hacían cine a través de los materiales, ¿no? El poder de la concisión, de la simbología de los materiales, cómo lo utilizaban en la narración, y bueno, todo esto me fascinó hasta tal punto que, pues bueno, aquí estoy. Pues cuando yo empecé con un máster de animación stop motion, o sea, concretamente de la técnica la más artesanal que hay de la animación, y sí que había un máster aquí en Barcelona, que es donde yo estudié, y ahora, digamos, hay más posibilidades. De hecho, ahora soy profe en otro máster. Entonces, en Barcelona, por ejemplo, hay 2 másters de animación stop motion, donde se puede estudiar, pero es verdad que cuando yo empecé realmente había solo eso, y ahora se ha ido desplegando en las carreras de cine y en las carreras de animación, digamos, la gente tiene más posibilidades para formarse. Para mí la stop motion tiene una cosa muy interesante, que es que trabajas con las manos, con los materiales, las texturas, es algo que me fascina. El hecho de estar viendo cine y de tener la sensación de que lo tocas. Y luego otra cosa es el accidente, es decir, en stop motion, como trabajas con materiales, estás expuesta a accidentes, y entonces la imperfección y el accidente es algo que me gusta mucho, porque refleja un poco la vida, la real, ¿no? Lo orgánico, y esto me atrae mucho. Iba a decir que es un entrenamiento para cosas más grandes, pero bueno, mi objetivo, por ejemplo, no era hacer un largo, porque la animación en formato corto también funciona muy bien, porque puedes experimentar con muchas cosas que en un largo a lo mejor sería demasiado pesado, ¿no? Pero claro, es un entrenamiento, o sea, todos los cortos me han servido para llegar a este momento, y a pesar de haber hecho cortos, ver que es otra dimensión, y vamos, estoy aprendiendo a paladas. Estamos ya, este proyecto nos está llevando pues unos 5 años, sí, es mucho tiempo, y es algo que las personas se transforman, en 5 años se transforman, la vida da muchas vueltas, entonces bueno, es otra dimensión, no es, digamos, como el cine, que haces un rodaje en 2 o 3 meses, a pesar de que luego hay proyectos que son muy largos también, pero realmente la animación, como se prolonga tanto en el tiempo, tiene esto que acaba un poco la vida, se acaba entremezclando en el proceso de la peli. Escogí este libro primero porque cuando lo leí me pareció muy conmovedor y necesario, ¿no? Hablar a los niños sobre la pobreza infantil y sobre todo este fenómeno de desahucios, este fenómeno social, político-social. Entonces, explicárselo a los niños, yo en ese momento tenía una niña de 2 años, entonces
para mí era una herramienta estupenda, ¿no?, para tratar este tema con los niños y no dejar que sea a través del telediario, ¿no?, que les llega esta información que ellos no saben cómo descodificar. Esto por un lado, y luego por otro lado, como Maite fue profesora de guión mía, yo estuve presente, digamos, mientras él lo escribía y se generó una relación muy especial, ¿no? Porque bueno, al final el personaje acaba llamándose como mi hija. Entonces, bueno, esto creó un vínculo todavía más fuerte, ¿no? Trabajé con ella y con Julia Prats, que es su hija, que también es guionista, trabajamos a tres, sí. Claro, al trabajar en esta película, por ejemplo, que es stop motion con marionetas que tienen la ropa de tejido como nuestra ropa, solo que son en miniatura, pero tienen el pelo de lana, tienen la cara así de plástico y se ve que es de plástico. Es decir, el hecho de que sea una marioneta creo que a los niños les genera, aunque empatizan porque son niños y tienen problemáticas como ellos, pero tienen como esta distancia de, bueno, es una marioneta, con lo cual la problemática la miran un poco más desde fuera, más fríamente y así la digieren mejor. Una de las decisiones claves para llevar esta historia sin que sea un dramón absoluto y que para los niños sea muy duro, es que está hecha con marionetas. Hay el diseñador de personajes, que es Morgan Navarro. Con él he trabajado, digamos, el grafismo de los personajes y en realidad lo que sí que hacíamos es teníamos referencias de gente que nos encontrábamos en Barcelona, es decir, de aquí a allá fotos de gente y entonces a partir de estas referencias, sobre todo de estilos, ¿no?, de vestir, de peinados, de facciones, él, digamos, adaptó su estilo, porque él es dibujante de cómics, adaptó su estilo con estas referencias y entonces generó estos personajes. Como decía Isa de la Torre, la directora de foto, es divertido porque pasamos el día en esta ciudad en miniatura y luego por la tarde, cuando te quieres desintoxicar del trabajo, sales a la ciudad en grande, con lo cual no sales nunca, ¿no?, estás en el bucle. Pero bueno, es muy agradable porque gente que vive en Barcelona ha venido a ver el plató y ven las calles, bueno, sobre todo de la periferia de Barcelona, ¿no?, y identifican las calles y la reacción es esta de decir, ostras, pero si esto es como mi calle. Y bueno, yo me alegro que se produzca esta traslación. Claro, yo nunca he trabajado en ficción, con lo cual en realidad nunca he nunca he trabajado para iluminar grandes espacios. Entonces creo que a nivel conceptual es lo mismo, es utilizar colores y utilizar la luz, las texturas de la luz, esto es igual. Lo único es que aquí tenemos que tener en cuenta que esas luces van a estar mucho tiempo en la misma posición, no es monto un set, grabo y luego desmonto enseguida. Entonces eso, por ejemplo, es una de las cosas que la directora de foto tiene que tener en cuenta. Luego, a nivel de tamaños, hay muchas cosas que necesitan luces en miniatura, con lo cual eso es un campo también que es muy interesante. Luego, a nivel de temperatura, claro, están encerrados, los animadores están encerrados en el set, entonces también a nivel de temperatura, ahora menos mal que existe la luz fría, porque si no estaríamos todos aquí fritos. Y otra cosa interesante es que, claro, cuando tú acabas de iluminar, tienes que dejar siempre un espacio para que acceda el animador, para que anime a los personajes, ¿no? Y esto creo que es una de las grandes diferencias de cuando se ilumina para ficción, que tú los puedes rodear completamente, ¿no? Y aquí no, aquí tienes que dejar un caminito para que accedan y luego tener cuidado pues cuando entran las sombras y todo esto. Bueno, esto ya os podría ella explicar. Esto era una de las cosas importantes para mí, y es que no fueran actores haciendo de niños, que fueran niños. En este caso son niños que no son actores profesionales y bueno, con sus pros y sus contras. Lo que sí que es importante es que en realidad la voz de los niños viene antes, que no es un doblaje. Tenemos que grabar primero la voz y luego a partir de esa voz los animadores animan. Con lo cual es como si la actuación de los actores, en vez de darse en cuerpo y voz, primero es voz y luego los animadores lo que hacen es acompañar con los gestos a partir de esa voz, de la emoción que tiene esa voz. Con lo cual, en realidad, los animadores siguen la emoción de la voz. Con lo cual es muy importante la dirección de actores para que den la emoción y la intención que toca antes, que para ellos, claro, están grabando algo, actuando sin ningún tipo de decorado, sin ningún tipo de contexto, con lo cual es
es un poco particular. No se puede empezar a animar hasta que no tengamos las voces reales que van a ser las voces del final de la peli. Es cine, bueno, es cine familiar, porque en realidad es para todos, pero está contado desde el punto de vista de los niños, es decir, es una niña hablando a otros niños, o sea, somos niños hablando a otros niños. Entonces al final es niños hablando a otros niños, ya sea al niño interior que fuiste o al niño que eres ahora. O sea, esto ya da igual, pero en el fondo es a la altura de niños, o sea, la cámara está a la altura de los niños y las problemáticas, aunque son problemáticas duras, son problemáticas que resuelven los niños y la viven, o sea, con la inocencia y la resiliencia y el humor y la memoria corta, ¿no? Que tienen un problema y a continuación se olvidan y resuelven de otra manera. Todo esto es a la altura de los niños. Sí. En realidad Olivia está filmando esta película, pero esta película nunca la llegamos a ver. ¿Vale? La filma con su teléfono y le dice a su hermano que las están filmando con otras cámaras y tal, pero esa película nunca la llegamos a ver, porque en realidad lo que a mí me interesaba es el proceso que vive Olivia al poner una cámara entre ella y la realidad, genera esta distancia que le permite pensar mejor y le permite no identificarse con las emociones, es como esta de, ok, con un poco de espacio me permite no ahogarme en la situación y pensar cómo resolverla, ¿no? Entonces, para mí era importante esto, es decir, la película hace como esta especie de distancia, ¿no? Esto que dicen de que cuando estás cerca es un drama y cuando te alejas es una comedia, pues esto es decir, tu propia vida pero vista desde fuera. Yo de partida soy guionista, con lo cual la escritura la he disfrutado muchísimo, pero bueno, la dirección también la estoy disfrutando muchísimo y el hecho de ahora estar, digamos, porque la escritura es una cosa muy... que éramos tres en un sitio cerrado y tal, entonces el proceso va avanzando, va incorporándose gente, van abriéndose los espacios, entonces es como uff, y cuando ves todo este despliegue que tenemos y toda esta gente trabajando, es como, es realidad, ¿no? Entonces esta parte del proceso también la estoy disfrutando mucho, la animación. Para trabajar en esto tienes que tener un poco la niño interior muy vivo, porque sí, estamos jugando en cierta manera, que esto es fantástico. Quiero decir, si podemos trabajar mientras jugamos, es fantástico.